Crónicas, capítulos 31 y 32, y el Evangelio, según San Juan, capítulo 14. Segundo de Crónicas 31 y 32 y Juan 14. Estamos comenzando un nuevo mes y como ha sido el enfoque que hemos tenido durante este año de que con lo que dice el texto que tenemos en nuestra imagen, que el Señor promete que en la eternidad, en el futuro, nos daría eh, del árbol de la vida un fruto de mes en mes. Y pues hemos tomado lo que nos dice el libro de Gálatas y otros pasajes del Nuevo Testamento sobre el fruto del Espíritu, sobre el fruto que nos concede el Señor Jesús como parte de su carácter, como características especiales que en la comunión con Él el Señor va desarrollando en cada uno de nosotros. En este mes llegamos al fruto de la fe, ¿sí? Y, y es bueno, creo que es una palabra que diría yo que es de las palabras más importantes que tiene precisamente el caminar con Cristo, ¿sí? Hemos seguramente en el tiempo que hemos caminado con el Señor, hemos escuchado mucho acerca de la fe y sin duda alguna es una condición sin la cual, como lo dice el mismo libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 6, es imposible agradar al Señor si no tenemos fe. Eh, y la fe, pues partiendo de que sin fe es imposible agradar al Señor, es algo que se debe entender, que se debe desarrollar. En español es una palabra tan sencilla como una palabra de dos letras nomás, pero que envuelve y abarca muchísimo. Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos da la definición más sencilla que tenemos de la fe. Bueno, todo el capítulo 11 de Hebreos, seguramente si usted ha sido un lector frecuente de la Biblia, lo habrá leído. Y Hebreos 11 es un capítulo dedicado a la fe. Todo el capítulo 11 está dedicado a la fe. De hecho, seguramente en sus Biblias titulará la fe. Y el versículo 1 nos da una definición muy sencilla, creo además me parece muy contundente acerca de la fe y la define de la siguiente manera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una definición puntual, es una definición muy sencilla, pero me parece muy contundente y utiliza eh, cosas como un poco contradictorias. Certeza de lo que no se ve, perdón, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Certeza y convicción, esas dos palabras son muy importantes, certeza y convicción. Eh, Hace muchos años yo le escuchaba a alguien que decía que el cristiano debe desarrollar convicciones personales profundas, convicciones que surgen en su comunión permanente con el Señor. Entonces tenemos estas dos cosas, una convicción y una certeza. Yo lo he definido, aclarándolo un poco, es la seguridad y la confianza que surgen ¿en qué? En la certeza de Dios y su palabra. Porque también hay que aclarar algo, como lo dice el mismo, la misma carta de Santiago. No solo es creer en el Señor, ¿sí? Porque dice Santiago, los demonios creen en el Señor y tiemblan. O sea, ellos reconocen que existe el Todopoderoso, reconocen su autoridad, reconocen su soberanía, pero no confían en Él, ¿sí? No esperan en Él. Creen en su existencia, creen que en sus, digámoslo así, en sus cualidades, en sus características, pero no hay una confianza y una certeza en Él, que surge en qué? En una relación, que surge en un conocimiento personal. Yo puedo, por poner un ejemplo, creer que tal hombre, tal mujer es mi papá y es mi mamá. Si yo puedo creer en ellos, puedo tener, perdón, la seguridad de que ellos son mis padres, pero puedo no tener confianza, ¿sí? Puedo no tener esperanza
en lo que ellos me dicen. ¿Por qué? Porque no se construyó una relación, porque no hubo un conocimiento, porque no se desarrolló a través de la palabra esa convicción profunda y personal. Así que la fe se define de esta manera en tener certeza, seguridad y confianza en Dios y su palabra. Y eso es clave. Y su palabra, como dicen algunos predicadores, no solo es creer en Dios, sino creerle a Dios. Y ese creerle a Dios implica que yo estoy convencido y tengo certezas en lo que Él dice. Ahora, esas convicciones, cuando yo tengo una convicción, pues habrá muchas cosas que yo voy a escuchar durante mi vida, muchas cosas que van a tratar de contradecir, a tratar de menoscabar esas convicciones profundas. Pero cuando yo tengo un arraigo, cuando yo tengo una certeza, me pueden decir lo que sea y yo no me muevo. Sí, soy inconmovible y soy inmutable. Como aquel ciego, cuando le reclaman acerca del Señor Jesús que lo sana, y él dice, yo no sé, dicen, usted no sabe que el que lo sanó es un pecador, y él expresa, yo no sé si es pecador, yo lo único que sé es que él me salvó. Eso es una convicción, ¿sí? Escuchó algo negativo del Señor, pero él tenía tal convicción que él había visto el resultado de Cristo, de la obra de Cristo en su vida. Entonces me pueden decir lo que quieran, me pueden decir lo que quieran del cristianismo, me pueden decir lo que quieran de la Biblia, me pueden decir lo que quieran de Cristo, pero es que yo también tengo una experiencia personal y me pueden decir que la Biblia es lo que sea, pero yo he visto el efecto de la lectura, del estudio, de la memorización, de la meditación en la Biblia en mi vida. Y pues digan lo que digan, sé que es un libro de fe, por fe y para fe. La fe entonces es necesario para que nosotros podamos profundizar también la relación con el Señor, porque si dice que sin fe es imposible agradar al Señor, es como una especie de, es un requisito fundamental para que yo pueda tener una relación profunda y permanente. ¿Por qué? Yo no me puedo relacionar con alguien en el cual no confío, ¿sí ven? Yo no puedo profundizar una relación si no confío en lo que el otro me dice. Ahora, ¿yo por qué confío en lo que el Señor me dice? Por lo que Él es, porque Él es verdadero, ¿sí? Porque como decía David, que lo leíamos hace poco en Crónicas, lo que Él prometió con su boca, lo hizo con sus manos, porque el Señor tiene una coherencia entre sus hechos y sus dichos, según nos lo hace ver el Lucas en su Evangelio y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Quién es el autor de la fe? Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pues el Señor es el autor de la fe y el consumador de la fe. ¿Por qué? Porque la fe, como es confianza, como es certeza en Dios y en su palabra, surge en él en un acto de obediencia, pero también se consuma en él en la obediencia, porque la señal inequívoca de la fe es la obediencia. Si la fe es certeza, es confianza, es convicción en Dios y en su palabra, ¿cómo se expresa y cuál es la evidencia clara de la fe? Obediencia. ¿Sí? Yo no puedo decir que tengo fe y actúo completamente contrario al Señor y su palabra. Eso no es fe, ¿sí? Fe tampoco es, y esto lo hemos discutido muchas veces, es confianza en lo que yo quiero, esperanza en lo que yo necesito. Eso no es fe. La fe, eso puede ser, no sé, una creencia, puede ser una ilusión, puede ser simplemente esperanza en un anhelo, pero la fe se fundamenta, como se fundamenta en algo cierto, ¿sí? La fe no se fundamenta. La fe no se fundamenta en algo ilusorio, sino que se fundamenta en algo real y cierto que es Dios y su palabra. O sea, nosotros no estamos confiando en algo etéreo, en algo, digámoslo así, medio fantasioso, imaginativo. No, nosotros tenemos una certeza, una convicción en algo real. ¿Qué es real? El Señor y su palabra. Por eso yo no puedo decir, yo tengo fe en mí. Yo tengo, o sea, sí lo puedo decir, pero de manera equivocada el concepto bíblico.
yo tengo fe en que las cosas me van a salir como yo quiero. No, la fe que viene del Espíritu, la fe que se alimenta en el Espíritu, es la certeza de que todo está puesto en las manos del Señor y todo es para bien. Por eso, como les decía, se manifiesta a través de la obediencia, de la obediencia. Si estás convencido, si estás confiado en el Señor, si estás seguro en el Señor, pues entonces actúas conforme a la palabra del Señor, ¿sí? Ahora, como Él es el autor y el consumador de la fe, pues Él es el que la da, ¿sí? Él es el origen de la fe y Él es el que consuma la fe. Por eso también cuando el Señor va a la cruz dice, cuando ya está muriendo, dice, consumado es. ¿Y qué consumó el Señor? La palabra del Señor, la palabra del Eterno, la palabra del Padre, el plan de redención que tenía el Padre a través de su unigénito. Todo ha sido consumado. Él consuma la fe a través de la obediencia. Y si Él entonces es el autor y el consumador, pues Él es quien nos la concede. Y dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, dice lo siguiente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. ¿Qué nos está diciendo? Que en la misma fe, o sea, yo puedo acceder a la salvación por fe, pero esta salvación es un don de Dios. Esta salvación es un regalo del Señor. Dice, para que nadie se gloríe. Así que si usted tiene una medida de fe, ¿sí? La medida de fe es suficiente, como dice el Evangelio, para mover una montaña. Esa medida de fe no viene por mí mismo, es una medida de fe que el Señor me concede, ¿sí? Por eso dice, para que nadie se gloríe. No podríamos gloriarnos de la fe. Si usted tiene una medida de fe un poco más alta que, no sé, que a la de sus familiares, amigos, cercanos, eso no es un medio para jactarse, sino para agradecer y glorificar al Señor. Porque dice la Biblia, nadie se puede gloriar de algo que no es del mismo, ¿sí? Sino que todo es recibido. Ahora, si el Señor, si dice que Él nos concede la fe, que hay una medida de fe, pues también hay una forma como esa medida de fe crece. Por ejemplo, el apóstol Pablo en los Romanos, cuando habla del concepto que tenemos que tener de nosotros mismos, por eso les menciono la medida de fe, en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, dice de la siguiente manera. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, Romanos 12:1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y dice el 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es un don, por eso la fe es un don. Y por eso Jesucristo concede ese don, esa medida de la fe. Ahora, yo puedo hacer algo yo para que esa medida de fe crezca. ¿Hay manera que yo pueda desarrollar la fe? ¿O hay medida, decirlo creo de manera más correcta, hay algo que yo pueda hacer para que el Señor me conceda una medida de fe superior? Pues creo que la respuesta la da la misma carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 10, versículo 17, que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Según esto, si hay algo que yo puedo hacer para que el Señor me conceda una extra o una porción extra de esa fe, ¿sí? Y es a través del oír la palabra del Señor. Es como, pienso yo, es una comparación que se puede hacer con el libro, con la carta de Pedro, cuando dice, desead como niños la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación.
Cuando Pedro dice desead como niño la leche espiritual, se refiere sin duda alguna al alimento espiritual que es la palabra del Señor. La palabra del Señor, que es el mismo Señor, el pan de vida, ¿sí? Esa porción que Él nos concede, es el medio a través del cual nosotros, como dice Pedro, podemos crecer para salvación. Es un alimento para nuestro espíritu. Así como nuestro cuerpo puede crecer y desarrollarse y desarrollar pues, ciertas capacidades que tiene el cuerpo a través de una buena, constante alimentación. Creo yo, según lo que nos dice la Biblia, que la fe también puede crecer y desarrollarse en nosotros a través de la lectura consistente, del estudio de la escritura, de la meditación en la escritura, de la memorización de la escritura y de la puesta en acción de la escritura. Si yo, dice por ejemplo, Deuteronomio 28, acontecerá que si oyereis atentamente la voz del Señor tu Dios y guardares en tu corazón y pusieres por obra, describe las consecuencias lógicas de la obediencia de la palabra del Señor que yo he escuchado. Le dice el Señor a Josué que si nunca se aparta de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditar en él, y que si actuaba conforme a todo lo que en él está escrito, haría prosperar su camino y todo le saldría bien. Dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que en la medida en que yo escuche la palabra del Señor, la estudie, la medite, la memorice y procure obedecerla, ahí mi fe está creciendo. Las meditaciones, dice el Salmo 19, decía David, que meditaría, dice que sean gratos delante de ti los dichos de mi boca y las meditaciones de mi corazón. Entonces, en la medida en que yo acceda más a la palabra del Señor, acceda más a la escritura, la estudie, la analice, la obedezca, pues en esa medida, la misma Biblia me dice que la medida de fe crece. Si mi medida de fe crece, voy a ser más agradable delante del Señor. Si soy más agradable delante del Señor, pues en mí se cumplirán más sus propósitos, sus planes y experimentaré más su poder sobrenatural. La palabra del Señor es tan efectiva que no solo me dice lo bueno que va a pasar en mi vida, sino que me puede advertir claramente de situaciones que se van a venir para que yo me pueda preparar. De eso se trata una relación de confianza. Y es una relación de confianza donde Él es el Todopoderoso y Él es el que me cuida y me guarda. Si usted tuviera el poder de conocer el futuro de sus hijos, no le advertiría en cada paso, no le diría en cada momento qué le conviene y qué no le conviene. No trataría de orientarle la mejor toma de sus decisiones. Eso hace el Señor con nosotros, conoce mi futuro. Él sabe qué camino que yo emprenda me conviene y qué camino que yo pienso emprender no me conviene. Por eso yo necesito agudizar mi oído, vincularme mucho más a su corazón para que yo pueda percibir ese propósito especial y que yo me pueda dirigir por medio de su palabra. Lo más importante es que yo tenga la certeza que Él está conmigo y que yo estoy en el centro mismo de su voluntad y que aunque el presente no parezca muy claro, es más, podría estar en medio de una tormenta. Pablo, y últimamente tengo muy presente ese relato del naufragio de Pablo. Pablo se dirigía desde Cesarea Marítima hacia Roma, atravesando todo el mar Mediterráneo. Iba en una embarcación llena de delincuentes, ¿sí? Que iban a apelar o habían apelado a César, que iban a llegar ante el tribunal de César. Pablo se encontraba en un camino que se veía muy difícil, pues imagínense, un servidor del Señor, semejante servidor del Señor, y estaba en medio de delincuentes, iba para un tribunal para ser juzgado, y en medio de eso viene una tormenta, 14 días y 14 noches en medio de una tormenta, imagínense, en alta mar. Ahora piensen en una embarcación hace 2000 años, ¿cómo sería? Si hoy en día con toda la tecnología que tienen las embarcaciones. Imagínense hace 2000 años en medio de una tormenta 14 días y 14 noches. Pero Pablo sabía que ese camino que él estaba cruzando, que estaba atravesando, era un camino de la mano del Señor y tuvo la certeza de que el Señor le concedería
la vida, su vida y la vida de aquellos que estaban con él. No importa la tormenta, no importa la tempestad, no importa la turbulencia, lo importante es que yo sepa que Él está conmigo porque me lo dijo. Es más, porque Él me mandó, me encomendó, me dirigió por ese camino, ¿sí? Por esa senda que tenía para mí. De allí que el tema de la fe es vital, es que es vital. Esta vida que usted eligió, que elegimos, es una vida que se fundamenta en creer al Señor y a su palabra. Si no, es imposible. Esta vida no se fundamenta en lo que quiero, en lo que necesito, en mis anhelos, no, se fundamenta en sus propósitos, en sus planes perfectos para nosotros. Así que, pues, el ejercicio para que esa medida de fe crezca está en ir cada día a su palabra. Si vamos a la lectura que nos corresponde hoy y tratemos de leerla con esto en mente, en el capítulo 14 de Juan, acordémonos que desde el capítulo 13 estamos en el momento de la última, de la Santa Cena, una situación un poco intensa. Hay una traición de parte de Judas, hay una melancolía en el ambiente, hay un mucho amor en el ambiente, pero también cierta melancolía. Debió haber sido muy duro para el Señor la traición de Judas. Pues nadie espera que de hecho eso es traición. Traición es cuando pues quien debería hacer lo bueno hace lo malo en contra mía, ¿sí? Quien debería hacerme un bien termina haciéndome un mal. Eso tiene que atravesar el corazón. Así que el ambiente no era un ambiente muy tranquilo, era un ambiente muy fuerte. Pero en medio de eso, en el capítulo 14, dice el versículo 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bueno, estos tres versículos están en lo que el Señor les está prometiendo. En medio de ellos había preocupación, turbación, las palabras del Señor eran un poco preocupantes, lo de la traición había quedado en el ambiente. Y Él les dice, bueno, ustedes creen en el Señor, pues crean también en mí, ¿sí? Porque yo vengo del Señor. Y crean lo siguiente, uno, me voy, sin duda alguna, pero yo me voy a prepararles morada. Y si yo me voy a prepararles morada, pues tengan la certeza que yo voy a volver por ustedes. O sea, aquí está describiendo todo lo del final de los tiempos, ¿sí? Está describiendo que Él iba al cielo, preparar una morada, un espacio para nosotros, para estar con Él, pero que Él volvería por nosotros. Y les está dando esperanza, les está diciendo lo que les espera en medio de la turbación. ¿Sabe qué ayuda a la fe? La fe ayuda a que mi alma experimente paz en medio de la tormenta. No se turbe vuestro corazón. Si crees en el Señor, si confías en lo que Él te ha dicho, si Él te hizo una promesa, y parece que en medio de la tormenta, eso hace la neblina, ¿no? La neblina, el agua, el viento, como que tapa la visibilidad, oculta lo que se puede ver. Y tal vez estamos pasando por momentos donde la neblina, pues no deja ver con claridad, por eso no es por el ver, sino por el oír. Ahí es donde necesitamos agudizar el oído para ver a pesar de que, perdón, para estar convencidos, a pesar de que no se ve a lo que el Señor dijo. No se turbe vuestro corazón. Cuando el corazón se turba, actuamos locamente. Cuando perdemos de vista o perdemos la certeza y la seguridad en nuestro corazón, podemos actuar de manera deliberada y loca, ¿sí? Pero cuando yo estoy guiado y convencido de lo que el Señor dijo, mi corazón no se va a turbar. Pero más adelante, en medio de todo esto, cuando les dice, yo voy al Padre, ustedes saben para dónde van y ustedes conocen el camino, luego les dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Aquí hay unas verdades importantísimas que necesitamos convencernos en nuestro corazón. Primero, confiar en lo que Él dijo para que no nos turbemos, pero tengamos en cuenta que lo que implica
El camino, la verdad y la vida implica un propósito, libertad y salvación. El Señor es nuestro camino porque es nuestro propósito. Es nuestra verdad que nos trae libertad, eso lo leímos hace poco, y es nuestra vida porque nos salva. La salvación implica salud, sanidad, restauración. Creemos en su palabra, confiemos en su palabra y movámonos hoy y cada día conforme a su palabra. Hoy en día no es tan fácil retener la palabra del Señor en el corazón, porque como advertía el Señor en la parábola del sembrador, hay pájaros que vienen y se la llevan. A veces la palabra cae en medio de pedregales o en medio de espinos. Por eso se nos olvida tanto la escritura. Hay que desarrollar una inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual tiene que ver con entender no solo lo espiritual, sino también arraigarse a lo espiritual, moverse conforme a lo espiritual, guardar en el corazón los dichos del Señor. Una buena oración que usted puede hacer cada día es que su corazón y su mente retenga la palabra del Señor. Porque si usted retiene la palabra del Señor, cuando se enfrente a situaciones demandantes, a desafíos, la palabra del Señor no solo le consolará, o sea, que la acompañará, sino que le va a dar fortaleza, guía y dirección. Pidámosle al Señor que tome este día, que tome en sus manos el control de nuestras vidas y que no nos suelte. Dígale simplemente cuánto la necesita, con toda humildad. Te necesito, Señor, como dice aquella canción, te necesito en mí para vivir. Te necesito, Señor, para tomar el camino que debo tomar. Hay decisiones que no son tan claras, Señor, y hay decisiones aparentemente triviales que no son trascendentales, pero a veces una pequeña decisión puede cambiar el rumbo de mi vida, para mal o para bien. Humildemente y te pido tu ayuda. Dígale así, Señor, necesito tu ayuda. Dame la luz de tu espíritu y que la luz de tu espíritu, Señor, me abra el entendimiento a tu palabra para confiar y tener la certeza del plan que tienes para mí. Dígale, Señor, ayúdame a retener tu palabra en mi corazón. Como dice el salmista, que mi corazón guarde tus dichos para no pecar contra ti. No quiero actuar en contra de tu plan y propósito. Señor, y si este es el caso, estoy en medio de una turbulencia, de una tormenta, en medio de un día tal vez oscuro que no tiene mucha visibilidad. Pero agudiza mi oído, recuérdame tus palabras para que yo hoy viva y me conduzca conforme a ese plan de salvación y de vida que tienes para mí. Padre, la gloria, toda la gloria sea tuya. Para nosotros tu bendición, entregándote este nuevo día en el nombre de Jesús. Amén.